Esta deliciosa receta de pasta y papas me enseñó una abuelita italiana. Queda tan deliciosa que no te arrepentirás de prepararla. Comenzaremos esta receta agregando un chorrito de aceite en una sartén, 2 dientes de ajo machacado, una cebolla picada, y sofreiremos muy bien durante unos minutos. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Una vez que ya esté de esta manera, agregaremos 5 papas cortadas en cubos, y removeremos muy bien hasta incorporarla junto a los demás ingredientes. Cuéntame si ya preparaste esta receta en casa, o es la primera vez que lo ves. Y una vez que ya esté de esta manera, agregaremos 150 gramos de salsa de tomate. Un tomate cortado en cubos medianos, y removeremos muy bien durante unos minutos. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está gustando, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta la pasta, para poder enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y ya en este punto, le condimentaremos agregando una cucharadita de sal, agua hasta cubrir, y removeremos un poco hasta incorporar muy bien todos estos ingredientes. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista, de qué te pareció la receta de hoy. Taparemos y dejaremos cocinar durante 4 minutos a fuego medio. Y una vez pasado el tiempo, así es como debería de estar las papas. Ahora, agregaremos queso parmesano rallado, la cantidad es al gusto. También agregaremos 400 gramos de pasta. Agua hasta cubrir todo muy bien, y removeremos hasta incorporarlas por completo. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar durante 8 minutos a fuego medio. Y una vez ya pasado el tiempo, así es como nos debería de estar quedando. Te invito a que lo prepares en casa, y vuelvas a contarme qué te pareció esta deliciosa receta. Para finalizar, agregaremos culantro y cebollino al gusto, removeremos hasta incorporarlas muy bien junto a los demás ingredientes. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Ahora solo queda servir y disfrutar de esta deliciosa receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.